Escribir es el deambular por callejuelas oscuras con aroma a bohemia, tal como es la capital del reino. Una poética que se escapa de lo académico y de la nostalgia de un pasado falso. El pasado de un Santiago que se resiste a sí misma, desde su fundación. Resistencia que expresa Guido Arroyo en ensayos cargados de buenos recuerdos, conversaciones interrumpidas y comidas bien digeridas. Y les doy la más cordial bienvenida a otra nueva conexión desde la guarida de los traficantes de cultura para la señal de RadioTouchTV.cl y sus 7 plataformas, en Facebook, a través de Mundo Películas, Radio Touch y The Libro Show, y a través de nuestro canal en Spotify, para conversar de poesía, para conversar de literatura, para conversar de la palabra, para conversar de un buen volumen de ensayos, de nuestro ya habitual, porque ya yo creo que si hago un ranking ha estado más veces que nadie y es un gusto siempre conversar con él. Estamos hablando de Guido Arroyo, autor de La poesía chilena no existe, editado por Editorial Aparte. Guido, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar una vez más conversar con este humilde servidor. No, Humberto, para mí un gran placer. Haciendo memoria, es la tercera vez que estoy en este sitial, así que nada, me alegra mucho disfrutar un diálogo contigo nuevamente en base a este librillo que salió. Esta vez como autor en solitario, porque la vez anterior Claro. fue con el ilustre Felipe Reyes y la vez anterior a través de Alquimia, porque estamos hablando con Don Alquimia, con el director de Alquimia Ediciones. Y quiero irme directo a la idea. La poesía chilena no existe. Eh, es un nombre sugerente y bastante potente y que puede hacer picar a cualquier poeta que se puede enojar diciendo como que la poesía chilena no existe. A ver, ¿qué pasó? ¿Cómo nace la idea de un libro como este? Bueno, la idea nació por una idea de la editorial. La editorial me pidió reunir todos los textos que yo había escrito sobre poesía chilena, presentaciones, ensayos, conferencias, artículos, etcétera. Y quedó un volumen enorme de casi 300 páginas que yo consideraba impublicable, la verdad. Y a ese volumen, del cual dejé creo que un cuarto solamente, le fui agregando crónicas biográficas, ensayos sobre diversos temas culturales, textos inéditos que escribí sobre el Persa Biobío, una crónica de los completos, etcétera, diferentes elementos. Y el título es algo que fue quedando, ¿eh? Porque en una conferencia de este libro, que se llama Ahí la Juventud, yo decía la frase la poesía chilena no existe. Y mucha gente me decía que era un muy buen título, que tenía que mantenerlo. Yo quería ponerle otro título, la verdad. Y días antes de que el libro se publicara, hice un focus group con 20 personas, muy cercanos todos, no solo escritores ni editores, y ganó en una votación apoyante la poesía chilena no existe, ganó 18-2, me acuerdo, esa encuesta. Y nada, el título tiene un afán relativamente polémico, pero a lo que alude básicamente es que no existe la poesía territorial, es decir, hay un cuestionamiento a la poesía adscrita a un Estado-nación, sino más bien se plantea que la poesía es escrita en diferentes registros, de manera mucho más heterogénea y no tan cerrada o sesgada con el rótulo de chilena, peruana, jamaicana, etc. Y bueno, tiene una cantidad variada de escritos y quiero comenzar con el que abre el libro. Me habría gustado editar la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué te habría gustado ser parte de ese concilio del año cero? Ese consejo editorial que quiso ordenar todos los escritos y sobre todo porque desde la Biblia de antaño en adelante, como tiene una cantidad de interpretaciones y tenemos nuevamente la historia de que muchos interpretan la religión como una cosa, nuevamente, el Estado-Nación. Mm. Sí, es bien raro la verdad. Yo vengo de una familia evangélica, tengo un muy buen vínculo con mis padres y ellos fueron muy poco dogmáticos, fueron como lo contrario a lo que se estila en la familia evangélica, que hay una formatividad muy dura, etc. Y por esas razones elegí a los 13 o 12 años, me metí en un programa de una Biblia que me regalaron, que era leerla en un año. Y lo cumplí entero, o sea, en estricto rigor leí la Biblia entera en un programa muy raro que leía como media hora diaria, todo el año, muy ética protestante eso. Y efectivamente,
parte de la formación como hacia la lectura vino de ahí. Entonces, hay pasajes que yo considero brillantes de la Biblia y que he vuelto a leerlos en otra clave, obviamente, una clave filosófica, una clave ensayística, sociocultural, y otros textos horribles, que son insufribles y que uno siente que están mal hechos, digamos, o sea, siente que son textos que no funcionan. Y un poco en base a esa idea, hace algunos años, los cursos que hago de edición, le pido a los estudiantes que hagan un informe de lectura de la Biblia. Y pasan cosas muy chistosas, pues. Son cosas muy interesantes en leer la Biblia como un libro no de una escritura judeo-cristiana sagrada, sino como cualquier tipo de libro de una época. Y un poco en eso va ese ensayo, y hay un poco también de distancia humorística también, ¿no? Con esa experiencia biográfica y con lo que significa el carácter canónico de la Biblia. Pero es un trabajo de edición que es sacar ciertos pasajes y dejarlos más bien los bien escritos, o los bien escritos darle como otra vuelta, así como tiene como tres planas esto, yo lo habría dejado solamente en uno. Justamente, justamente. Eso es el trabajo que yo los interpelo a los estudiantes a hacer. Y claro, o por ejemplo, reescribir toda la misoginia y homofobia que hay, elegir ciertas partes. Por ejemplo, hay libros como Job o como Eclesiastés, que son libros que aislados funcionan muy bien, y otros libros, insisto, insufribles, o no sé, han habido respuestas como leer el Apocalipsis en clave contemporánea, digamos, y ponerle notas al pie, en fin. Hay millones de cosas que se pueden hacer con ese material, y un poco la postura es leerlo desde su materialidad literaria y no desde esta fantasmagoría judeocristiana, digamos, que sabemos que es un relato, más bien. Quiero irme a un pequeño extracto, citar de Escribir no es una carrera de caballos y cómo comienza. Varias veces intenté escribir un poema largo, un texto desbordante compuesto por una centena de versos filosos, cuya música fuese meritoria de la tapa dura o la traición de otro lector que, sin conocerlo, se apropie del ritmo y la lengua del poema. Pero fracasé. Fracasé en el intento no solo una, sino varias veces. ¿Cuánto, eh, en tu familia no estabas rodeado de libros? ¿Cómo llegas a los libros? Mm. Y nuevamente tocar nuevamente el tema de alquimia, fundar una editorial a los 19 años. Sí, mira, es rara esa pregunta, no me la había hecho tan personalmente. Yo creo que llegué, hay dos imágenes que no las cuento del libro. Hay una imagen, es que un tío que en ese tiempo era militante comunista, si mal no recuerdo, me regala Bartleby el escribiente en la edición de Quimantú, en la edición bolsillo de Quimantú. Y no solo me fascinó esa lectura, sino me fascinó el relato que fui o que pude descubrir o entrever de lo que significaba Quimantú, un poco lo que él me transmitió. Eso tiene que haber sido como a los 14 años. Y tuve obviamente una profesora de lenguaje que fue muy marcante, también por la autonomía que nos daba. Y yo me acuerdo que yo soy pésimo para ir a clases, siempre he sido malo en mi vida formativa universitaria, y de hecho en la escuela estuve 2 veces a punto de repetir por inasistencia, digamos, pese a que tenía un muy buen promedio. Y me acuerdo que asistí tanto al lenguaje, y ella me dijo, mira, no diste 2 pruebas, pero haz una clase de esto y de esto otro, y te cambio por las notas. Y me obligó a mí ser el profesor con mis compañeros. Yo, o sea, terminé en un colegio con ciertos ribetes Montessori, un colegio que era precario económicamente, de hecho quebró, pero era bien liberal, digamos. Ujú. De lectura fue muy gozosa, eso fue en tercero medio. Y yo creo que ahí vino mi obsesión, pero empecé a tener libros cuando llegué a Santiago, y cuando empecé a poder tener ingresos estables y comprar más libros, digamos. O sea, no vengo de un acervo de esta herencia de las bibliotecas como mucha gente. ¿A qué edad llegaste a Santiago? Llegué a los 18 años. A los 18 años llegué a vivir a Santiago, a estudiar literatura, a vivir una pieza de pensión. Esa fue mi llegada. Y cómo fue ese cambio de Valdivia a esta ciudad, Santiago, que uno, siendo que nació en Santiago, es una ciudad que te engulle de alguna forma? Sí, sí, fue bien violenta la llegada. La verdad es que yo llegué
como un provinciano más, vivía en una pieza de pensión, lo que era bastante terrible. De hecho, sufrí robo en la pieza de pensión, me robaron el balón de gas, me robaron las cosas que fue a comprar a La Vega. Fue bien duro, la verdad. Aparte, ¡Qué miseria! de hecho, la primera pieza que viví acá en Santiago no tenía ventana. Imagínate pasar de Uf. Valdivia, donde en cualquier parte de Valdivia tú estás en un paisaje casi bucólico, a estar en una puerta de una pieza, una casona en Toesca con Vergara sin ventana. Y fue bien sufriente, la verdad. Estuve a punto de devolverme un par de veces, pero también hubo algo gozoso, que era la extranjería, ¿no? Como el no conocimiento de la ciudad, el sentirse turista. Esa experiencia muy bonita. De hecho, María Negroni dice una cosa, una vez conversando, me dijo una cosa muy hermosa, que era como lo mejor que le puede pasar a una persona que quiere escribir es estar en un lugar donde no conozca a nadie, donde no dialogue, ojalá otra lengua. Y yo me sentí durante, te diría que un año y medio, así en Santiago, como una persona que no era de acá nomás. Y de ahí cuando conocí el Persa Biobío y otras cosas, empecé como a habituarme a la ciudad, pero por mucho tiempo era un deambular continuo, un perderse, y había algo de goce en eso. Ahí está esa, ¿cómo podemos llamarlo? Son crónicas, ensayos, tienen algo de poética, tienen un mote medio extraño, tienen un tanto híbrido que lo hace un texto muy entretenido, cada uno. Sí, sí, tampoco sea, debería saber eso, debería como tener un speech armado, pero eh, me han dicho que son crónicas biográficas, me han dicho que son ensayos biográficos, me han dicho que son poéticas. La verdad que no sé, fue un tipo de tono que salió. Sí, sí sé que yo estaba pensando mucho en clave crónica y mucho en escrituras del yo que no victimizan al yo y que intentan de reflexionar desde la vivencia. Hay un par de libros que me fascinan. El libro de Tamar, por ejemplo, de Tamara Kamensein, fue una de las cosas que más me gustó el año pasado y que, claro, que es un libro que alude a experiencias biográficas, pero reflexiona sobre esa, no lamenta o no se lamenta sobre esa. Y un poco ese tipo de escritura es la que me interesa. Me acabo de leer El diario pinchado de Mercedes Halfon y también creo que opera en esa lógica, así que creo que va por ahí nomás, como ensayar con el yo. Me gusta esa figura. Me gustó, volviendo al tema de resistir la ciudad, porque si bien no echas de menos Santiago, pero madre que el Persa Bio Bio ocupa un lugar importante en tu corazón. Es lo que más amo. Y yo esto sé que, de hecho, en Instagram una persona que lo leyó y como que subió y dame el dato, de unas cremas, las cremas Kiel que venden ahí, y yo le di el dato exacto, así como pabellón tanto, tal esquina, a la mitad, mano izquierda, o sea, es un lugar del cual estoy muy obsesionado. Yo fui como cuando llevaba unos meses acá en Santiago, la primera vez que voy no encontré la magia del video me manejé mal, vi solamente la parte de las zapatillas copiadas, etcétera, y luego de eso logré darle la vuelta, digamos, a ese espacio, y es el espacio que yo más visito en Santiago, y es lo único que echo de menos cuando me voy. De hecho, por mi trabajo como editor, tengo el privilegio de viajar bastante, y lo único que echo de menos es el Persa Bio Bio y los completos. El resto nada, te juro que nada, así como que de Santiago nada. Obviamente los seres humanos que uno quiere, digamos, pero el Persa me parece un lugar fascinante, y estos espacios que lo contienen todo también. O sea, que estos espacios que también son imposibles de diagramar, ¿no? Como son imposibles de urbanizar, por más que se quiera normativizar ese espacio, se vuelve inviable, por más que logran devenir en una cuestión muy mall, con variantes para que la gente baje tipo Barra Italia, no se puede lograr porque hay un espacio de cierta resistencia también en torno al comercio. Hay un tema la poesía chilena no existe porque tiene mucha literatura, tiene mucho amor a la palabra y un amor absoluto, y ahí yo dije, este cabro es de los míos, amor a los completos. Y esta oda de los completos, ¿por qué? ¿Qué hay de fanatismo en el autor que hace que el completo es fantástico y da los datitos precisos donde poder encontrarlo en la región, en cada región del país o a nivel latinoamericano?
Claro, ese texto tiene otro origen de que el año pasado me contrataron, tuve el honor de que me contrataran para escribir crónicas de picadas, de lugares que tuvieran vínculo con su territorio de manera histórica y que fueran lugares de acceso económico democrático, digamos. Sacamos obviamente todos los lugares como cuicos que habían, o las picadas bajistas. Y en lo personal soy un obsesivo por los completos, los amo profundamente y me gusta mucho la comida. De hecho, todas las veces que he tenido como crisis vocacionales en mi vida, en los últimos 10 años, siempre digo ya, voy a dejar lo que hago y voy a dedicarme a cocinar. Voy a ir a cualquier restaurante y a partir lavando platos y llegar a lo que sea. Digamos. Siempre he tenido ese bichito. Y nada, los completos me parecen una preparación súper alegórica, porque si bien hay una genealogía de dónde nacieron, de Baviera, digamos, la salchicha, luego llegan a Estados Unidos, se universalizan mediante el béisbol y empiezan a exportarse a diferentes países, el único país que le ha dado real seriedad al completo es Chile. De hecho, en una encuesta, la cito ahí en ese artículo, ese ensayo, perdón, hubo una encuesta el año 2016 en Chile, si mal no recuerdo, y era ¿qué le presentarías a un extranjero como comida chilena? Y el pueblo dijo claramente completo. O sea, eso es lo que más nos identifica. Somos el país que más se obsesiona con sus variantes, con sus elaboraciones. Y nada, un poco era reflexionar sobre eso. Y también porque tengo el sueño de que alguna editora o editor lea eso y diga, oye, él podría ser una guía de los completos, así yo tendría la excusa de estar un año comiendo completo, engordar tranquilamente y recorrer Chile en esa noble tarea, digamos, ¿no? Ya, Rolando Martínez, si está viendo esto, Yo, una yo, guía completera. segunda vez que tiro esta en directo en entrevista sobre este libro y es un anhelo personal. Pero no, me parece, fuera de broma, me parece que es súper importante culturalmente leamos ciertos fenómenos con más relieve, digamos, no como esa cosa de como, el completo de cualquier tema, sino obviamente que habla de una identidad, habla de un acervo y creo que es importante releernos como sociedades de esas zonas, digamos, ¿no? Nombras en la crónica de los completos un lugar clásico que es el Portal Fernández Concha, donde básicamente está todo lo que es tema de restaurante. Es mi favorito en el caso del Rincón del Portal. Ese es Perfecto. ahí yo me voy a comer mi completo, papa frita y su té. Y de un tecito a la antigua, ¿no? Sí, para mí es un lugar muy fundamental porque cuando mi mamá vivió acá en Santiago, ella vivió todo su tiempo, su vida en Renca, y mi mamá me contaba que cuando uno de sus hermanos o ella estaba de cumpleaños, los llevaban al portal. Entonces una de las cosas que hice repetidas veces apenas llegué a Santiago era ir al portal y probar ahí todas las variantes, digamos. No, maravilloso. Quiero irme también porque hay y quiero citar obviamente, que es el Forever Punk, Forever Young, donde tocas también esa idea del Estado-Nación y este joven que, bueno, tú siendo testigo, 14 años en una tocata punk, un cabro se sube con una bandera chilena y la quema. Y, y el final y el final de esta primera parte es graciosa porque tiene un accidente, le ocurre, y es el bajista y un tipo más viejo lo ayudan. El chico cae al piso, rueda mientras ambos le dan palmadas a su ropa. El fuego se extingue. El chico, en vez de manifestar dolor, grita: ¡Sigan tocando, mierda! Fue una escena de infancia slash adolescencia. En Valdivia hay mucho punk, se cultiva bastante, punk y algo de metal, digamos. Y claro, un poco el punk, del cual soy deudor de una época de mi vida, digamos, no solo del estilo musical, sino un poco del relato cultural e ideológico de apropiación que hay en torno al punk. Es un poco sirve para reflexionar sobre los estados-nación. Yo creo que una de las cuestiones que en estos procesos políticos que estamos quizá no se cuestiona mucho es la pertenencia a los Estados-Nación. Y yo siempre he estado bastante en contra de esa idea tan homogeneizante, ¿no? Esa idea de la carretera 5 Sur, de que Chile es básicamente un país homogéneo, o esta cosa media de Chile ayuda a Chile, Chichi Chile Lele, la selección nacional cantando el himno. Creo que en esa exaltación de lo nacional independiente del ámbito político que lo ennoblezca, hay bastante peligro, por una parte, porque
se tiende a borrar o anular todas las diferencias. Y siento que es muy interesante leernos desde esa diferencia. Y la escena aparte era muy chistosa, porque efectivamente un chico que se vestía como hip hopper se quema esta bandera y se empieza a quemar la chaqueta, pero eran cosas que sucedían y eran formas de resistencia que daban cuenta de un malestar, ¿no? Y de un malestar que no termina de cesar, o sea, que ya en esa medianía de los 90 ya estaba y que se ha ido reproduciendo, reproduciendo, reproduciendo hasta el proceso en que nos encontramos ahora. ¿Se ha manifestado esa resistencia al Estado-Nación desde el estallido social de hace un año en adelante? Yo creo que sí, yo creo que se ha evidenciado que todas las fracturas democráticas que hemos tenido y todos los procesos constituyentes dan cuenta de una ausencia de contrato social, ¿no? De contrato social entre la sociedad. Me leí varios libros sobre la revuelta, estallido, revolución, como se quiera llamar, digamos, y uno de los que más me gustó era La Asamblea de los Cuerpos, de Alejandra Castillo, que se reflexionaba justamente con eso, en qué momento uno se puede constituir y en qué medida es pertinente seguir insistiendo en torno, digamos, a esta idea de nación cuando lo que vemos son diferentes problemáticas repartidas en territorio. Yo siempre he pensado que Chile no debería ser un país regionalista, que debería ser un país con carácter mucho más autónomo de sus territorios. Incluso te diría y me gustó mucho, porque yo siempre hacía esta broma y gente no hacía una broma, pero gente de repente me decía, no, pero ¿cómo se te ocurre esa guay? Yo siempre decía, los colegios tienen que tener objetivos de aprendizaje en función de su territorio. Siempre decía eso, siempre decía eso. Y hace poco me estaba leyendo el libro de Amós, entre la flecha y la araña, y yo no sabía que uno de los primeros problemas que tiene el gobierno de la Unión Popular, un problema grave que tiene con la ADC, es cuando intenta de establecer un sistema educativo totalmente vinculante a los territorios, donde La los Escuela estudiantes. Nacional Unificada. Claro, pero no recuerdo exactamente el proyecto de ley, pero uno de los elementos que cuestionaba la ADC era que los estudiantes incluso tenían que tener vínculos no solamente vinculantes como por ejemplo a cosas de plantar o cuidar animales, sino a la vez incluso trabajar en función de qué territorio estaban. Y eso generó una alerta, digamos, en ese sector golpista de la democracia cristiana, que casi homogéneamente fue golpista en ese periodo. Y claro, yo siento que una de las cosas que tenemos que repensar es qué nos une y sobre todo cuál va a ser nuestro nivel de diferencia para volvernos a sentir un país homogéneo. Tocar también, sumándolo, es, y yo lo tengo titulado en una cosa que escribí que va a ir prontamente publicado a través de mis redes sociales, que hablas de como de este estado de emergencia que nos tiene el COVID, como en un fin del mundo que solo es un bluff Mm, para un titular de mañana. Así lo interpreté yo, por lo menos. mm. Sí, claro, claro, es un momento extraño, es el políticamente el que vivimos. Eh, ese fue un texto que me envió escribir para Argentina, mi amigo Damián Tabarovsky me lo pidió las primeras semanas, digamos, del COVID, eh, y sentía que era un fin del mundo que no fue, digamos, o sea, un fin del mundo que aconteció de manera muy anómala y que lo único que cambió históricamente en relación a las otras pandemias fue que en un momento el mundo dijo, en conjunto vamos a detener todo y vamos a la vez cruzar estadísticas de cómo va evolucionando esto. O sea, si uno analiza la historia de las pandemias, eso fue lo que cambió esta vez. Pero lo que modernizó o lo que alteró la forma en que vivíamos fue muy, muy, muy fuerte, digamos. Yo creo que vamos a estar varios años dándonos cuenta cuánto se modernizó en vigilancia, en uso de otros aparatos tecnológicos, y diferentes variantes que se van a introducir mediante, digamos, este proceso pandémico. Quiero irme, estamos en el tiempo que tenemos, tratar de tocar prácticamente todos los artículos e irnos más allá de las cumbres. Y obviamente también es una recomendación desde el Guido Arroyo Editor, donde soltemos un poco, ok, tenemos a Mistral, todo el respeto,
Tenemos a Neruda, todo el respeto. Tenemos a De Roca, todo el respeto. Dejemos a las cumbres allá. Pero tenemos este grupo. Y aquí, obviamente, la recomendación es con Enrique Lin, Gonzalo Millán, Alvira Hernández, Violeta Parra, Rodrigo Lira, Jorge Cáceres, Carlos Cosiña, Jorge Tellier, Adriana Paredes Pinda y Teresa Bilsmont. Y Bárbara Delano también sugiere con alguno de los libros. ¿Por qué tocarlos a ellos? ¿Por qué irnos directamente con el alma de cada uno de ellos? Sí, la verdad es que primero a mí tengo una cosa media iconoclasta de niñito, la verdad. Siempre el relato de los padres, de mi hermano me contaba que yo siempre tendía como a esa postura, como ir a la contraria. Incluso decía que no era hijo de ellos, decía que yo venía de Australia y una serie de fantasmagorías infantiles que no sé cómo a los 2 o 3 años se me ocurrían. Dicho esto, cuando me pidieron ese artículo, que fue para la tercera, me pidieron como un listado, una guía de lectura de poesía chilena, y lo que le planteé al editor, que rápidamente me aprobó, me dijo, o sea, yo le planteé hablar de todo lo que no es lo canónico, digamos. Porque siento que en el ejercicio de canonizar, que es un ejercicio que tanto le interesa a la academia, y a la clase política cultural, porque esos son los dos agentes que canonizan. En general, las lectoras, los lectores, no tendemos naturalmente a canonizar. Siento que en ese ejercicio lo que se hace es borrar posibilidades. O sea, Neruda es el mayor referente poético-político, listo, pasémoslo en clase. Huidobro es esto, ¿y qué queda en el resto? ¿Qué queda en el entre? Yo creo que lo que está entre medio es lo más importante. O sea, para mí lo más atractivo de Chile en términos de paisaje no es el extremo del desierto y la cordillera, sino todos sus paisajes intermedios, la zona lacustre, los valles, digamos, cercanos a La Serena, etcétera. Entonces, un poco la idea era leer desde el anverso, poner o situar voces que no son las voces, obviamente, las autorizadas o las canónicas. Y creo que esa es una manera súper sana de leer, ¿no? Porque también está esa cuestión de la frustración, que cuando yo enseño y digo, esto es lo que hay que leer, si a uno no le gusta, quizás se aleja. En cambio, si uno lee por el costado, puede encontrar realmente los poetas que le interesan y sentirse gozoso ahí. De hecho, siempre cuando en los talleres literarios personales que hago o cuando me preguntan, siempre digo que no hay que leer lo que te obliga la academia o la moda a leer. Hay que leer lo que a uno le interese, digamos, siempre. Hay uno de los artículos que también tocas donde, bueno, uno donde le dedicas directamente a Gonzalo Millán, que ya vamos a ir por él, y que hablas de la estatura civil de Elvira Hernández, donde toca nuevamente, si las cumbres se fueron a nombres rimbombantes, para poder resaltar, Elvira Hernández, donde mi idea, donde mi cabeza no hace tanto tiempo no supe que Elvira Hernández no se llama Elvira Hernández, no al menos en el carnet, por lo menos. Pero sí adopta esta chapa que es un nombre común versus, no sé, si Lucila Godoy era Gabriela Mistral, si Naftalí Reyes era Pablo Neruda, eh, Elvira Hernández era una chapa civil, Mm. la estatura civil y de grandeza que tiene Elvira Hernández. Mm. Sí, no, bueno, para mí es obviamente una de las poetas más interesantes en habla hispana, aparte de una persona que obviamente quiero mucho y con la cual los últimos años he tenido la suerte de poder trabajar editando varios libros de ella. Em, y, y- y yo creo que eso es lo más admirable. O sea, la Elvira en una entrevista decía, yo he podido hablar de temas transversales o comunes porque me muevo por esos lugares. Y esa es una figura totalmente contraria a la figura de estos poetas totémicos, que tenían pasta de políticos, tenían pasta de agregados culturales, tenían pasta de artistas bohemios, de recambio aristocrática, pero no tenían este cotidiano. ¿Y qué pasa? Para el octubre del 2019, uno se encontraba con versos de Elvira Hernández en las marchas. Se encontraba con versos de Elvira Hernández en los muros, en los carteles. Hace poco, The Live Live también puso un verso de José Gil Cuevas, digamos, o sea, independiente del vínculo gozoso que uno
tenga o no con esas autorías, en mi caso con Elvira es un vínculo muy gozoso, creo que es muy importante desacreditar esa figura romántica y bien ridícula por lo demás del artista encerrado en su cúpula de cristal escribiendo y con ese acto creativo, ¿no? Yo realmente siempre me ha dado risa esa figura, la encuentro súper políticamente errónea, y aparte bien inviable también, ¿no? En cambio, caminar, moverse, ser andariego, me parece una figura mucho más civil y creo que las y los escritores deberían cada vez tener roles más civiles. Creo que esos son los escritores que más bien le hacen a la sociedad, gente como Elvira, gente como Lemebel, etc. Tengo, bueno, voy a citar una parte de un mapa de cicatrices que es que es la lectura que le dedicas a Gonzalo Millán. Esto será un diario de lectura, una serie de apuntes sobre la obra de Gonzalo Millán que se han ido emposando los últimos años en libretas, archivos.doc e incluso grabaciones de audio. No tengo la pretensión de urdir una tesis, sino todo lo contrario, bocetar ensayos en miniatura para ingresar a un proyecto que apunta a lo mismo, desestabilizar la certeza del sujeto poético, hilvanar la obra con un arsenal de reiteraciones y miradas fragmentadas. Me seduce la obra de Millán por eso mismo, su capacidad de despertar lecturas dispares, su vocación por plagar con zonas en blanco una escritura que punza como la caída de un hielo en un vaso vacío. ¿Cómo es la figura de Millán? Y te voy a ser sincero, yo no he leído Millán, pero ¿cómo es la lectura para quien va a estar viendo este programa o lo va a estar escuchando y quien no ha leído a Gonzalo Millán? ¿Cómo debemos conocerlo? ¿Cómo debemos adoptar la figura de Millán? Millán es un poeta muy, muy particular que publicó uno de los primeros libros más alucinantes que hay de la historia de la poesía en Chile. En general, hay como un acuerdo con eso que se llama relación personal, y un poeta que desarrolla una estrategia estética que se llama el objetivismo, que estaba muy en auge en los 60. En Chile no habían cultores, pero él empieza a desarrollar esa tendencia que venía también de una escuela gringa de unas décadas antes, que tiene un poco que ver con escribir o transmutar lo biográfico hacia diferentes objetos y pensar un poco marxista, un poco materialistamente en lo que inciden, en lo que significan. Millán comienza a hacer ese tipo de escritura y empieza a extremar ese tipo de poesía, llegando a un libro para mí cumbre que se llama La ciudad. Dije cumbre, ¿viste? Ahí está la formación del crítico académico, ahí me reto. Eh, un libro muy, muy crucial que se llama La ciudad, que es una suerte de crónica de una ciudad bajo dictadura. Obviamente alude directamente a Chile y tiene uno de los poemas más recordados cada 11 de septiembre, que es El río invierte el curso de la ciudad, donde él se imagina qué hubiese pasado si el golpe cívico-militar no se hubiera consumado ese día, y un poema emocionante que Patricio Guzmán lo pone en su película sobre Salvador Allende, cierra la película con esas imágenes, pero es un libro total, porque no solo habla del Estado dictatorial, sino también habla de lo que la modernidad nos hace, y a la vez Millán lo reescribe 3 veces durante su vida, lo va actualizando, creía mucho en esa figura del poema, en que el poema se vaya remodulando, digamos. Y nada, me parece un poeta muy, muy atendible. Yo tuve la posibilidad cuando llegué a Santiago estos primeros años de tener 2 talleres con él y compartir 2, 3 veces con él de manera más distendida, y era una persona también llena de humor, llena de dudas, eso me fascinaba, y que lo único que no hacía era lo que hacen en general los poetas más viejos, sobre todo en Chile, que es como parecer como un líder tutelar, como que en Chile hay mucha esa cosa en la poesía pasa, o en la narrativa también, como de, tú eres mi discípulo. No, era todo lo contrario, te veía como un tú a tú. Así que, nada, es un poeta yo creo que muy importante de releer. eh, y estos ensayos, porque tengo uno de Elvira, otro de Lin, como tenía tantos textos sobre esos autores, esto es un truquito que hice, como tenía 3 artículos de Lin, 3 artículos de Millán, 3 artículos de Elvira, los remonté, hice un corte de confección para que fueran más reducidos y más sintéticos, la verdad.
¿Hubo un trabajo de edición con tu editor o fue el trabajo tuyo como editor, como "Oh, me pongo este sombrero, hoy ahora soy un editor y me edito a mí mismo y después voy con editorial aparte, toma, revísalo"? Fue súper raro el proceso de este libro porque la editorial me planteó la idea, de ellos fue directamente la idea. Yo me hubiese tardado 8 años en entregar ese libro si es que ellos no hubiesen estado molestando, no molestando, pidiéndome semana a semana, digamos, que termine el trabajo, pero no hubo un vínculo editorial en los textos ni el montaje, sino la editorial lo que hizo fue que generó un sueldo para que yo lo administrara con otros editores. Así que elegí a 2 personas que hicieran lecturas del libro y en base a eso terminé de montarlo. Pero fue un proceso muy intenso, la verdad, y muy gozoso. Eh, y sobre todo la idea que fue lo crucial y el trato, digamos, de la editorial fue súper agradable. O sea, con mucho diálogo, con mucha preocupación, con mucha a mí la portada me fascina y, y- y yo básicamente le dije al diseñador 2 conceptos y cuál era la portada del disco que más me gustaba y la hizo en 2 minutos a una tinta, que es lo que más me gusta, o sea, a un color. Eh, Así que nada, yo le hablé de la portada de Joy Division, Anglo Pictures, la típica. Así que nada, fue un proceso muy gozoso, la verdad. Y para uno es raro igual estar en el otro lado, pues si la pega cotidiana uno siempre estar en la figura de la edición. Se disfruta igual. Y qué te acomoda más? No, yo de editor siempre. De hecho, Sí. sí, siempre. Es lo que más me gusta hacer. Y de hecho firmé esto, ya lo estoy diciendo ya porque ya como que decanté ya dos libros más con otras editoriales que tengo que entregar, escribir entre este y el próximo año. Y siento, y le decía a esos editores, le decía, yo igual un poco cuando publico con otra editorial, quiero también saber cómo trabaja esa editorial, como que me interesa también como qué contrato tiene, qué tiempos tiene, cómo son los diseñadores, porque sí, pues soy un ñoño del asunto, confeso, y hago clases de edición, de industria del libro. Y me gusta harto, me gusta harto. De hecho, colecciono catálogos, tengo acá varios catálogos de editoriales. ¿Fue el trabajo con tu editor? ¿Trabajaste directamente con Sí, Rolando Martínez? ¿Fue, claro. y fue a la par junto con este? No, ese fue antes. No, Ah, sí, ese fue el trabajo que hicimos con Rolando con su libro fue como yo diría que en marzo de este año. Sí, marzo de este año. Y este libro empezó a trabajarse, la poesía no existe, yo empecé a trabajarlo, trabajé como 2 meses de manera directa, digamos. Y de ahí se lo pasé a estos 2 lectores, que son personas muy cercanas por lo demás, y ahí ya cerré el libro. Ese fue como el proceso, digamos. perfecto, perfecto. Lo vamos a leer y Rolando, si nos estás viendo, Muy, 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 te va a llegar mi mensaje. muy recomendable, muy recomendable. Te va a llegar mi mensaje. Guido, ya en los minutos finales, hablemos del futuro. ¿Qué, obviando este esta falsa alarma de fin del mundo llamado COVID, fuera de lo que ya no nombraste más bien a la pasada, estás preparando libros como Mm, autor, obviamente. ujú. ¿De qué giran, si se puede saber? Estoy trabajando en 2 proyectos. Un proyecto, no puedo revelarlo del todo, pero es profundizar investigaciones políticas, Ujú. un poco en parte lo que inicié con Felipe en Chacarilla, pero un proyecto autónomo que estoy trabajando por otra editorial y que me tiene muy feliz porque me he dado cuenta que había olvidado una beta pulsional con el periodismo. Yo cuando entré a estudiar literatura hice por 2 años carreras paralelas, periodismo y literatura, y después estudié un diplomado en periodismo cultural en la Chile. Y la verdad que una beta que tenía como media bloqueada ahí y estoy muy gozosamente escribiendo y investigando. Y estoy trabajando otro libro que me pidieron, que era escribir eh, biográficamente sobre mi ciudad natal para una colección que se está haciendo en torno a diferentes ciudades. Yo soy de Valdivia, básicamente pasé casi toda mi vida formativa, digamos, allá, salvo unos años en Rancagua y otros en Concepción.
Así que nada, estoy muy también feliz escribiendo en ambas registros. Digamos. Tengo días, como que de lunes a viernes investigo una cosa y los fines de semana otra. Estoy como, la vida está compartimentada. En una conversación que tuve con Felipe Reyes, cuando le hice la pregunta de cómo que se le acomodaba más el editor y el escritor, él le gusta más el trabajador de la cadena del libro. Gran respuesta. No, claro, precisa, y es como que, ok, me dejó callado. No, ¿Podría Felipe, saludos. llegar esa respuesta? El profesor Felipe tiene todo, sabe, esa creo que es la mejor respuesta. Un Sí, trabajador de la cadena del libro. lo más grande el profesor Felipe, saludos, saludos para él. Bueno, nuevamente decirte, Guido, muchísimas gracias por esta nueva asistencia, esta nueva conversación, decir que me gustó mucho, me gustan las crónicas. Me declaro un fanático, un lector de crónicas, y estas crónicas son amenas, son didácticas, porque de alguna forma también está el profe. Y uno como un alumno escucha atentamente lo que dice el profe, yo, por lo menos. hablo por mí. Y decirle para quienes nos están viendo a través de Radio Touch TV y quienes nos escucharán a través del podcast, recomendarles, la poesía chilena no existe, porque la poesía chilena no existe. Pero en cada calle yo creo hay algo poético que describe a Santiago. Es una ciudad que engulle, pero es la ciudad que tenemos. No hay nada que hacer ante eso. Claro, sí, sí. Sí, no, muy contento de estar acá, de dialogar sobre este y otros libros. Y nada, la poesía chilena no existe, pero existen muchas poesías territoriales de la Patagonia, del Norte Grande, de Santiago, de Concepción, etc. La diversidad poética yo creo que es lo más importante hoy en día. Guido Arroyo González, autor de La poesía chilena no existe, quien conversó amablemente con la guarida de los traficantes de cultura. Guido, muchísimas gracias. De nada, un placer, que estén muy bien y gracias a ti, Humberto. A quienes nos están viendo, gracias. Y si quieren volver a ver este programa, radiotouchtv.cl, nuestro canal de Facebook y nuestro canal en Spotify. Nos vemos.